saben, ¿no? Aquí mismo es. Directamente nosotros vamos. Venga, que la invitación es aquí. La invitación es la salsa brava es aquí. La rumba sabrosa. Aquí mismo es. ¿Cómo? Y dice así, ya no bendiga. Juega, tío. ¿Cuánto tiempo hace que usted está en París? Ah, en París ya va a ser, ¿qué? 15 años, hace 14 años. Yo llegué en el año 66 aquí. Ya ha corrido mucha agua bajo los puentes. Así que usted, por el hecho de estar aquí hace tanto tiempo, debe conocer mejor que nadie los problemas sí, de los conozco mucho, colombianos. claro, los conozco muchísimo. ¿Por experiencia propia? Por experiencia propia, indudablemente, claro. ¿Qué nos puede contar de eso? Ah, muchas cosas, eso va a ser para hacer un libro. Pero hay muchas cosas interesantes, porque primero es una experiencia maravillosa de ver de gentes que tienen un coraje inmenso, una voluntad a toda prueba y que llegan aquí decididos a salir adelante. Hay casos verdaderamente hermosísimos para contar, de muchachos que dicen, no, yo tengo que llegar, yo tengo que salir adelante. Hay otra experiencia de personas un poco inconscientes, ¿no? Claro, muchas veces está la disculpa de la juventud, que llegan
¿no? Sin ningún plan, sin nada, y que muchas veces se ven obligadas, claro, a regresar y a crear, a tener muchos problemas. Porque los residentes en realidad que vienen sin problemas son muy pocos, ¿no? Las gentes que residen con plata aquí en Francia, pues colombianos son muy pocos. El resto son estudiantes, personas que quieren salir adelante. Como decía un muchacho, señora Parlita, es que yo me quiero formar un porvenir. No, yo tengo una profesión que pasa por todas partes. Yo le dije, bueno, yo pensé, debe ser ingeniero, debe ser mecánico, quién sabe qué será. Entonces le dije, bueno, ¿y cuál es su profesión? Dijo, declamador del barrio Quiroga. Imagínense si declamador, como declamador del barrio Quiroga iba a tener, ¿no? Sí. Yo dije, Dios mío, esa profesión, eso no sirve para nada. Pero salió adelante. Colombianos, habéis presenciado mis esfuerzos por plantear la libertad donde reinaba antes la tiranía. He trabajado con desinterés, abandonando mi fortuna y aún mi tranquilidad. Me separé del mando cuando me persuadí que desconfiabais de mi desprendimiento. Mis enemigos abusaron de vuestra credulidad y hollaron lo que es más sagrado, mi reputación y mi amor a la libertad. He sido víctima de mis perseguidores, que me han conducido a las puertas del sepulcro. Yo los perdono. Al desaparecer de en medio de vosotros, mi cariño me dice que debo hacer la manifestación de mis últimos deseos. No aspiro a otra gloria que a la consolidación de Colombia. Todos debéis trabajar por el bien inestimable de la Unión. Los pueblos, obedeciendo al actual gobierno para libertarnos de la anarquía. Los ministros del santuario, dirigiendo sus oraciones al cielo, y los militares empleando su espada en defender las garantías sociales. Colombianos, mis últimos votos son por la felicidad de la patria. Si mi muerte contribuye para que cesen los partidos y se consolide la unión, yo bajaré tranquilo al sepulcro. Simón Bolívar. Ahora, un minuto de silencio. Ha comenzado el minuto de silencio. Señor embajador, es admirable que usted tenga un despacho tan elegante, tan clásico, realmente en el más puro estilo francés. Sí, cuando tomé posesión del cargo me encontré la embajada arreglada de otra manera. Y me pareció que se estaba desperdiciando la oportunidad de utilizar uno de los despachos más interesantes que hay en este sector de París.
Esta casa perteneció a la familia Clemenceau, pertenece todavía a la familia Clemenceau. Y yo tengo mis dudas si el mismo Tigre estuvo o no trabajando en este despacho. Es un despacho de Boiserie, de tipo Luis XV, firmado, que es muy agradable, de dimensiones muy apropiadas y que me parece que le da muy buen ambiente a la embajada. La embajada está aquí desde 1928. Desgraciadamente, en la época en que se hubiera podido adquirir, no fue aprovechada la oportunidad por el gobierno colombiano. Hoy día seguimos pagando alquiler. Es bastante caro porque el sitio es indudablemente el mejor. ¿Podría usted decirnos hoy qué sitio exactamente? Pues estamos enfrente de los apartamentos privados del presidente Giscard, que quedan exactamente al otro lado de la calle. La entrada de enfrente, que está enfrente a la de la embajada, es la entrada personal de él. Y la embajada siguiente es la de los Estados Unidos, y la siguiente es la del Canadá, y la siguiente es la del Japón. Todas separadas pared por medio, salvo el Club Interallié, que es el club más importante de París, que las separa la del Japón y la de los Estados Unidos. Es una posición privilegiada. De tal manera que nosotros los 5 estamos bien colocados. Los medios de comunicación, los medios de información que existen en Francia son suficientes para informar sobre la situación que hay en Colombia, en América Latina en general. Otra pregunta. No, yo creo que es totalmente insuficiente. Es decir, en Francia, ¿qué se conoce? En América Latina es un poco un folclore todavía, es un poco la cosa salvaje, porque yo me recuerdo hace 20 años, hoy día no hacen ese tipo de preguntas, pero hace 20 años te preguntaba la gente estúpidamente cómo viven ustedes, qué comen, casi si no comíamos raíces, qué sé yo, te hacían unas preguntas totalmente que mostraban la ignorancia total de las ciudades y de la vida urbana en América Latina, que al final el nivel de vida es casi igual en ciertas categorías sociales, ¿no? Esto es fuego. Bueno, decías que hace unos años... 10 años, 10 años más o menos. 10 años. Merci, madame. Y... La avenida era, no sé, París era No, exclusivo. sí, el fenómeno es este, el fenómeno es que hace 10 años venían aquí los adeptos a la embajada, los adscritos a la embajada, algunos de los cuales eran oligarcas de familia, que han venido siempre a París de padre en hijo. Algunos de ellos tienen incluso apartamentos aquí, hay gente ricas como los Lloreda, por ejemplo, que tienen apartamentos aquí en París y eso se los prestan de padres a hijos hace varias generaciones. Los Caballero Calderón deben tener algo semejante, ¿no? Es decir, la élite, una pequeña élite adscrita al gobierno, para los cuales Colombia es una finca grande de ellos, ¿no? París es un punto de paseo, ¿no? Una ciudad de referencia cultural. Pero ¿cómo pasó, digamos, el primer año, pues, para usted? Ay, el primer año para mí, pues, como le digo yo, fue así, ni muy excelente ni muy malo tampoco. ¿Y cómo era la comunicación con los franceses, con el mundo exterior, con la vida que se vive aquí en París? ¿Cómo era esa comunicación? Ese primer año, por ejemplo. No, pues, ¿cómo le digo yo? No, pues como yo casi ni salía, entonces a mí se me hacía muy raro, muy extraño, y el ambiente porque pues como yo no sé francés, yo no entendía o no entiendo más. Pero tengo entendido que es muy difícil venirse a la edad de 50 años. Pero pues... Salir, hay que tener mucho coraje, ¿ah? Ah, sí, no es que lo que yo le dije ahora, yo las mantengo bien amarraditas. ¿Bien amarraditas? Sí. Toca, ¿no? Claro, yo me las toqué bien antes de venirme. Lucy, ¿cómo has vivenciado tus primeros días en París? Bueno, yo realmente tenía una claridad de lo que podía pasar aquí en París. Tenía algunas informaciones. De todas maneras, yo tenía ya un proyecto de viajar siempre y de conocer la cultura europea. En segundo lugar, pues sabía, como decía, de que mucha gente pasaba muy mal aquí, muy malos ratos,
pero ha sido duro realmente, Arturo, estar en algo tan diferente a lo nuestro y sentir que es una vida que uno comienza, porque me costó trabajo llegar a pensar que yo había terminado con una etapa de mi vida y ver que esto es algo totalmente diferente. Para aterrizar, digamos, me ha costado muchísimo. Sí, es un muchacho que había ahorrado para venirse a hacer una especialización en Francia. Era, creo que, Derecho Internacional, no me acuerdo. Y él, bueno, con sus poquitos ahorros, él tenía un presupuesto mensual. Pero claro que era la primera vez que pasaba un invierno fuera, y eso es duro. Entonces se fue debilitando. Y cuando llega el verano y no se alimentan bien el invierno, ¡pau!, ¿no? Se chiflan, ¿no? Y entonces el muchacho, que era una persona maravillosa, un día llegó y me dijo: señora, me están mirando muy mal por la calle. Yo le dije: ay Dios, pensé, ya, se está volviendo loco. Dijo: yo necesito, es que me miran mal y yo ya sé, eso es que me van a hacer algo. Preciso, entonces ya se fue a la prefectura de policía y le dijo: ustedes, yo soy becario y yo necesito la protección de Francia. Entonces, porque me están siguiendo y yo sé que me van a matar. Bueno, entonces lo llevaron a la policlínica ya y le dio una crisis ese día. Lo fuimos a ver y evidentemente él estaba muy mal. Pero lo llevaron al hospital y a los 8 días pues él estaba bien. Y él se dio cuenta de que no tenía nada que hacer aquí rodeado de locos. Y dijo: ay caramba, entonces me escribió una carta: si no me sacan de aquí me vuelvo loco. Él tenía un amigo, un muchacho colombiano naturalizado en Venezuela, y entonces el muchacho empezamos a escribirle. Entonces dijo: bueno, no lo dejan salir porque le tienen que hacer cantidades de exámenes. Aquí cuando uno lo llevan al hospital no lo dejan salir hasta que no le encuentran la enfermedad mortal. Entonces es mejor ni ir. Entonces el pobre muchacho, exámenes y exámenes y exámenes, no lo dejaban salir. Y él dijo: yo si sigo aquí me vuelvo loco, de verdad. Entonces dijo: la mejor manera es que se fugue. ¿Pero cómo? Entonces le compramos un uniforme de enfermero y se le lanzó por la pared y el muchacho vestido de enfermero se salió. Yo creo que esos momentos, para mí, en mi vivencia particular, fueron de una frustración tan intensa, de unos momentos de depresión. Me daría pena decirlo, pero sí, realmente deprimido, hasta llorar a veces de la frustración en que realmente me había sentido. Fíjate que esta mañana la vaina, loco, estamos aprovechando esta mañana que estaba camellando, hermano, ponerle cuidado que oiga señora, pero le hablo en español, ¿me entiendes? Le digo: yo no comprendo nada, ¿me entiendes? Más despacio. De manera de que yo no comprendo nada y hábleme en español porque yo no entiendo el francés. Y jodí la vieja porque la vieja no me pudo decir nada, hermano. Me regañaba en francés y me decía que estos extranjeros de mierda, que por qué le van a joder a sus países. Yo cagaba de risa después cuando salí de ese edificio, ¿no? ¿Qué va? ¿Y no trabajas ahí en el departamento de familia o qué? Sí, además estoy trabajando. Hace como unos 3 meses, 3 o 4 meses, creo. ¿Ya va a ir el pago ahí o qué? Pues, hermano, ahí nos pagan a 110 francos al día. ¿Qué va? Sí, uy, hermano, ahora sí me toca cenar, oiga. ¿Por qué? ¿Por el tiempo está? Bueno, por el tiempo es increíble. Imagínate, por ejemplo, ahora en diciembre, hermano, qué cosa tan increíble ese frío, hermano. ¿Qué va? No, y además que después del cambio tengo que irme a estudiar, hermano. Oye, pero 100 francos diarios es poco, loco. Sí, es poco. ¿Es menos del SMIL, loco? Claro, es menos del SMIL porque el SMIL está como a 140. Claro. ¿Y hay muchos extranjeros trabajando ahí o qué? Sí, hermano, hay bastantes extranjeros. ¿Muchos colombianos o qué? No, colombianos son pocos. Pero la mayoría son árabes. ¿Qué va? Hola, muy buenas noches. O sea, muchos extranjeros hay ahí, pues. Ya estáis ya con Sí, subiendo las gradas. ¿Cómo estáis? Lo pasáis en tiempo real, ¿no? Porque si no... Uy, ¿ya vamos a llegar o qué, loco? Sí, no, esta no es la etapa, pero es la más tenaz. Esta escalera es la más parada. ¿Usted qué piso vive, loco? ¿Usted tiene? Ánimo, que es la final ya. Esta es la escalera más parada.
caminando todo el día en papelito, viviendo aquí, loco, no pasa nada. ¿Cómo vas a comer el zapato? Termino a las 4. De las 4 yo trabajo, de ahí salgo para el restaurante y a las 6. Y a las 6 de la tarde voy a comer y después de la comida o me voy para estudiar. ¿Qué va? ¿Qué va, muchachos? ¿Y qué? ¿Qué poquito ahí. ¿Qué más? ¿Bien o qué? ¿Qué más? ¿Cómo me le va, hermano? Tenemos la puerta, loco. ¿Cómo me lo trata la fortuna? Se enfría aquí, loco. ¿Ustedes qué? ¿Es que de camellado? ¿Han comprado silla o qué? ¿Está mucho frío allá o qué? Uy, está haciendo un frío tenaz, loco. Pero menos mal que estamos aprovechando, loco, el tiempo en París. ¿Y qué? ¿Aquí está la venta alemán o qué? Ah, sí, pues eso que lo conseguí en estos días. ¿Qué va? Sí, Pero loco, yo me siento aquí porque ¿qué va esta vaina aquí en París, alemán. loco? Alemán. Pero esto es una lengua complicada, loco. Sí, un poco, pues. Hola, ¿aquí cuántos viven en esta pieza o no? Aquí nosotros... Viven ustedes dos, pues. Sí. Pequeña aquí la vivienda, ¿no? Aquí... Esta pieza es pequeña, hermano, tiene pues... Que 2 metros por 2,50 yo creo, ¿no? Pero... No, y esta huevada, además de eso, que esta huevada es cara, hermano. Sí, es cara, ¿no? 350 francos se paga Y sin por esta servicio y piecita. qué sé yo, ¿no? Pues Ya. qué servicio, si mira que apenas hay una huevada. Señor embajador, ¿esta casa pertenece al gobierno colombiano? Sí, es una de las pocas embajadas que Colombia tiene. Es una casa de fin de siglo, muy bien decorada, muy bien puesta, pequeña. Me dicen mucho los franceses que es un charmant petit hotel. Eso tiene de ancho y de largo, porque me dicen que es muy bella y que es muy pequeña, porque la realidad es que de todas las embajadas en propiedad, es probablemente la más pequeña que hay en París. Lo cual implica también de ancho y de largo. Por ejemplo, la envidia de todos mis colegas, que tienen grandes palacios muy difíciles de mantener, y esta es una casa que tiene para el embajador la enorme ventaja de poder atender bastante gente, como usted podrá ver, aquí cabe, se puede, digamos, en términos económicos, procesar bastantes invitados, pero sin embargo se puede vivir en ella. Es una casa muy bien situada, tiene todas las condiciones y todas las cualidades propias de una residencia de primera categoría. Probablemente no tiene las condiciones palaciales que suelen tener las residencias de mis propios colegas, pero tiene al mismo tiempo las ventajas que implica para el embajador el poder vivir en una casa de primera categoría sin tener que vivir en un problema de tener cerrado un palacio y no saber bien exactamente cómo y cuándo uno sale o entra dentro de su propia residencia. Entonces, que mija, hable algo, póngase en nota, ¿no? Pero hace lo que quieras, tú hable lo que quieras. Eso. Que ¿cómo pasaste ayer por la noche? Bien, Oiga, loco, ¿por qué no empezamos a hablar? Bueno, hermano, claro que sí. De cuando usted llegó aquí, ¿cómo llegó aquí? ¿Por qué llegaste acá? Hermano, yo llegué a París con el tren de estudiar porque necesitaba seguir mi carrera. Yo en Buenaventura, en Colombia, yo estudié mecánica diésel. Yo quería seguir mi carrera, ¿me entiende? Pero entonces en Colombia es imposible por la economía y todo, ¿me entiende? Lo que necesitaba era progresar, entonces yo me vine a bregar a aprender, culturizarme más, aprender más. ¿Cuál es tu nacionalidad exactamente? ¿Colombiana o francesa?
Mira, en Colombia soy colombiano, aquí soy francés. ¿Qué diferencia encuentras entre los amigos franceses y los amigos colombianos? Mira, la amistad es colombiana un poco más abiertas, le ayudan a uno si tiene un problema, mientras que una amistad francesa es un poco más fría, más cerrada, ¿entendés? Porque parece que los extranjeros acá hacen los trabajos más difíciles, ¿ah? Sí, porque aquí un francés nunca te va a coger una escoba para ir a barrer nada, ni coger una aspiradora para ir a hacer una limpieza en un almacén o en un teatro, nada de eso. Entonces son ellos son los extranjeros quienes hacen el aseo aquí, quienes hacen los trabajos más difíciles, como habíamos dicho antes. Sí, aquí todos los extranjeros son los que hacen los peores y los más sucios trabajos. Por eso es que si alguien tiene papeles y se quiere venir para acá, pues es mejor que aprenda una profesión, porque para venir a hacer aquí aseo, eso es un poco... ¿A usted cómo le fue? ¿Cuál fue su primer trabajo? El que tengo. ¿Siempre? Sí. ¿Qué hace usted? Yo. Sí. Hacer de comer. De comer. Lavar. Lavar. A planchar. ¿Más? Todo lo que hace. Bueno. Y hacer mandados. ¿De qué horas a qué horas trabaja usted? Yo trabajo de las 7 de la mañana a las 8:30, a las 9. Hay veces a las 9. A las 9 de la noche. Es mucho trabajar para una señora que tiene 50 años. 14 horas. Sí. Prácticamente. ¿Y le pagan bien? No. ¿Cuánto le pagan por mes? 1.500. No. Aquí la inmigración está totalmente cerrada de como 5 años. Inclusive el gobierno francés quiere votar como 1 millón de extranjeros en 10 años, ¿no? Usted no ha leído los artículos del Nouvel Observateur ni l'Humanité que hablan mucho de esa cuestión, loco. Entonces no hay posibilidad de que... No, papeles no. No, para que ingrese como turista no, que va de conseguir papeles en Francia. Entonces que la ley loco, hay que vivir así, loco, sin papeles. Hay que vivir sin nada. Sí, loco, usted tiene que levantar un camellito por ahí y tal, y camellar, y usted camella y tal. Entonces, ¿por qué prefieren quedarse aquí así antes de volver a Colombia, a vivir en Colombia? Oye, por lo menos, no sé, Lucía, por lo menos usted que aquí al menos puede ganar un billetico que le sirve para... Pero pues no me alcanza como para conseguir para un viaje, para irme. Sí, Tengo que trabajar mucho tiempo para poder conseguir la plata para irme. Y trabajo. poder llevar algo, porque así no me puedo ir. Hay un problema humano, ¿no? El problema humano básico es que cuando hay una dificultad uno tiende a pensar que huyendo del sitio en donde se encuentra la dificultad se resuelve el problema. Pasa en el amor, por ejemplo, pasa en cualquier cosa, pasa en la política. Siempre el otro sistema es mejor. Siempre otro país es mejor, siempre otra ciudad es mejor. Eso hay en el fondo un poco de cobardía humana a enfrentarse sobre un problema. Entonces viene esta gente que va huyendo de sí mismo. En realidad son personas que en un porcentaje muy alto han fracasado en Colombia. Y piensan que han fracasado en Colombia porque es culpa de los colombianos, que van a tener éxito en París, pero es que generalmente, con muy raras excepciones que tienen que ver con el genio y la creación artística y algunas otras cosas, el fracasado, pues, en vez de tener una aspiración a sobrepasar eso, debe buscar su verdadero nivel para tener éxito. De una vez tener el éxito, progresar dentro del éxito, pero no tratar de sobrepasar un fracaso buscando otros fracasos más difíciles. ¿Cuáles cree usted que son los factores justamente de que alguien pueda salir adelante? Primero fuerza de voluntad, eso toca tenerla, ¿no? No dejarse descorazonar por la primera vez. A veces suerte también, ¿no? Porque dan con una persona que los ayuda, ¿no? La gente los ayuda. Y ellos, primero era más fácil que ahora porque se conseguían miles de trabajos. De toda suerte de trabajos inimaginables. Había un muchacho que estaba en el anfiteatro y él recibía a los muertos por la noche. Él llegaba y me decía, ay señora, pero usted no se imagina lo que es trabajar allá, cuando llegan todos esos muertos, ¿no? Trabajaba en eso, ¿eh? Que Dieu notre Père et Jésus-Christ notre Seigneur vous donnent la grâce et la paix. Seigneur, tu as voulu que tous les peuples soient les membres solidaires d'une même humanité et se développent chacun selon sa grâce.
¿Cuáles fueron tus intenciones cuando saliste de Colombia para París, Mario? Bueno, yo quería estudiar algo, porque en Colombia las facultades de sociología estaban completamente desorganizadas, el cuerpo académico, los profesores estaban dispersos. En general la política del gobierno colombiano respecto de las facultades de sociología es una política que uno puede decir casi de exterminio. Yo llevaba 6 años trabajando en barrios de la periferia de Bogotá y quería estudiar un poco el fenómeno de las religiones populares, sobre todo el catolicismo popular, pero en Colombia, como te repito, las facultades de sociología están siendo exterminadas y no había dónde estudiar en Colombia. ¿Podrías hablarnos un poco, explicarnos un poco el término exterminio de las facultades de sociología en Colombia? Sí. Yo lo entiendo así. La tendencia general de la Universidad Colombiana, dada la política que tiene el gobierno, es convertirla en un politécnico, es decir, en un centro de preparación, de capacitación de fuerza de trabajo calificada, para llevar adelante un modelo de desarrollo pues dependiente. Ya. Dependiente de la inversión extranjera y dependiente de las políticas de las grandes multinacionales. En eso de los estudiantes, yo sí quisiera aprovechar la oportunidad para mandar alguna clase de mensajes a Colombia, porque pues, París tiene todo su prestigio, tiene la fama de que aquí es la gran ciudad de la libertad, la gran ciudad de todas las oportunidades, y encontramos que se viene mucha gente sin conocer en realidad las dificultades que ofrece la ciudad, y vienen un poco a la aventura, un poco con la fantasía de que aquí todo es bello y fácil, y como antes les decía, esta es una ciudad que está habituada a que todo el resto del mundo piense lo mismo, y por lo mismo es una ciudad difícil, dura, y esa gente que sale de Colombia cargada de ilusiones vuelve cargada de desilusiones. En fin, fuera de ese imperialismo vaticano y americano e incluso en un momento inglés, fundamentalmente el imperialismo del que nosotros hablamos es el yanqui. Yo he sido anti-yanqui, es decir, anti-imperialista, y el momento, digamos, clave, cumbre, fue el momento en que yo descubrí el imperialismo en los propios Estados Unidos, habiendo ido a los Estados Unidos atraído pues por el gran progreso de ese país y para hacer una carrera de investigación en donde podía hacerse, es decir, en Harvard Medical School. Y ahí cursé un año, más de un año, y fui Research Fellow, fui ayudante, fui profesor agregado por decirlo de una manera. ¿Y de qué vivís aquí? Pues de mi casa me mandan plata. ¿Todos los meses? Todos los meses. ¿Con cuánto vivís aquí? $500 más o menos. ¿Y sirve perfectamente para vivir correctamente? ¿Te pagas este apartamento? Pues sí, para vivir, uno puede vivir con eso, son 2.000 francos más o menos. No es mucho, pero... ¿Y vos te haces tu comida o vas al restaurante universitario? De todo, a veces al restaurante universitario, depende de la plata que tenga. Ya. Si no tengo plata, voy al restaurante. Ya. ¿Y qué estás haciendo aquí en París? Estudiando. ¿Qué estás estudiando? Arquitectura. Ya. ¿Y en qué escuela estás? ¿En las Bellas Artes o en qué escuela? No, es escuela especial de arquitectura. ¿Es una escuela privada? Escuela privada, sí. ¿Por qué prefieres estudiar aquí arquitectura en vez de estudiar, por ejemplo, en Colombia o en Estados Unidos o en otra parte? En Colombia hay buenas facultades de arquitectura. Sí, en Colombia hay buenas facultades, pero aquí hay mejores, yo pienso. Y pues aquí hay todo un pasado arquitectural y todo. Nomás visitando las ciudades europeas aprende uno ya, ve uno toda la historia de la arquitectura que ha habido durante muchos siglos y todo. Entonces es muy interesante. En Colombia hay poco que ver, todo es nuevo. Pues yo conozco el caso de un muchacho maravilloso, yo lo puedo decir, se llama Florentino Rueda, él está en Colombia ahorita, es maravilloso. Él llegó
y trabajando en los hoteles empezó a hacer una unidad por unidad en la universidad, hasta que terminó su carrera de economista y ahora tiene un gran puesto en Colombia y es de un mérito excepcional ese muchacho. Entonces me vine aquí a Francia para poder estudiar y yo no pude por el problema que aquí el gobierno colombiano no ayuda a su gente, a su pueblo en el plan de ayudarle para las becas y todo. Si las personas que ayudan a las becas o algo son los otros países como por lo menos Francia, que yo conozco muchos camaradas míos que están estudiando aquí, pero porque el gobierno francés les ha dado becas. ¿Y qué es lo que estudias? Ciencias políticas. Ahora estudias ciencias políticas. Como te digo, es una forma, me parece interesante, de llegar al periodismo. Ya. Ah, es en busca del periodismo. Sí, lo que me interesa esencialmente es el periodismo. Yo hice un año de ciencias de la comunicación y ahora estoy en el último año de ciencias políticas. Pero no tiene nada que ver con los requisitos para hacer estudios de periodismo. No, no. Es completamente independiente. No, es independiente. Es desde el punto de vista de la formación que me interesa. ¿Alguna persona que te diga que ha sentido alguna necesidad, alguna falta de catolicismo en Francia haciendo la comparación a la intensidad del catolicismo en Colombia? No, mira, yo no he encontrado gente que lo manifieste en una forma, digamos, preocupante. He encontrado personas que me han pedido que desempeñe funciones de sacerdote, como por ejemplo administración del sacramento de los enfermos, personas que se han enfermado aquí con cierta gravedad, me lo han pedido. Ahora hablemos un poco de tu función como sacerdote con los emigrantes colombianos en París. Yo no tengo ninguna función, digamos, oficial en ese campo. A mí no me han encomendado aquí en París ninguna tarea específica oficial sobre eso. Simplemente yo he encontrado colombianos inmigrantes en el Comité Colombia, que funciona aquí en París, en mis estudios y en mis actividades sociales aquí en París. He encontrado colombianos que son católicos, que son cristianos. Mi papel con ellos no consiste en repetir un poco el papel que el sacerdote tradicionalmente ha desempeñado en la vida de ellos. Ordinariamente los colombianos que llegan a París toman una posición muy crítica frente al catolicismo de su infancia y frente al catolicismo que recibieron a través de la educación. Tienen una posición muy crítica. Y en el caso del traidor de clase, que es el mío, es que incluso yo tengo pues el problema de que el proletariado mismo, mucha gente dice, pero ese doctor pues médico y todas esas cosas, y de buena familia, ¿no? Como dicen allá, y que pudo estudiar en los Estados Unidos, ¿cómo va a ser un revolucionario? Podrían haberlo pensado, ¿no? Y de hecho eso ha sido un obstáculo. E incluso yo he visto pues que para proletarizarme a mí me falta mucho, me da mucha dificultad. Porque yo no nací en ese medio.
Esencialmente se trata de un problema económico. En este momento hay un desempleo muy importante aquí en Francia. Hay 1.600.000 desempleados, lo que tiene al gobierno muerto de pánico, y no solo al gobierno, sino a la opinión pública. Así que el chivo expiatorio más fácil de conseguir es, lógicamente, los trabajadores extranjeros. Sí. En este momento hay un gran problema. El gobierno quiere que los extranjeros se vayan para tratar de disminuir el desempleo, pero pues... Mais je ne pense pas qu'on puisse parler de racisme vis-à-vis des Colombiens à Paris. Non, non, ça c'est bon. Puisque, en fait, vous êtes très proche de nous au point de vue culture. En fait, le racisme concerne surtout les Arabes en France et un peu les Noirs, mais un peu moins quand même. Non, justement, des problèmes raciaux en Amérique du Sud. Ben, je dois avouer que, en tant que responsable des questions américaines, jusqu'à la conférence de Genève, des Nations Unies à Genève sur les discriminations à l'égard des populations indigènes dans les Amériques, donc septembre 1977. Alors donc nous y avons participé en tant qu'ONG, et c'est vraiment là que j'étais pas le seul. Toutes les autres organisations européennes qui étaient là, on a eu la révélation du problème des discriminations qui sont faites contre les Indiens d'abord, et aussi contre les paysans en Bolivie, en Colombie, au Pérou. Les problèmes du Guatemala et tous ces problèmes-là, c'est vraiment depuis 1977, à la date à laquelle j'ai établi à ce moment-là des rapports avec les gens, les délégués indiens qui étaient là, qui représentaient des associations. Et là, oui, nous sommes partis vraiment dans la lutte sur l'Amérique du Sud. Oui. Tú que eres francés, ¿de qué manera has sentido el racismo? ¿O has sentido el racismo alguna vez? Mira, cuando llegaste, en algún momento. Mira, en ciertas partes, más que todo, por ejemplo, en el 16, en París 16, donde siente uno más el racismo, ¿sí? Porque uno va a las oficinas, bien sea de la policía o del gobierno, y ven que uno tiene sus papeles franceses y ya comienzan a criticarle un poco, que son unos salvajes y con papeles franceses, y que no habla uno francés. Alors, en ce qui concerne le racisme plus proprement sur le territoire français, est-ce que vous croyez qu'il y a un racisme dirigé particulièrement contre les latino-américains ou contre les colombiens? Non, non, les latino-américains ou les colombiens, ils sont soumis au même régime que tous les autres étrangers en France, quoi. Ils sont soumis aux mêmes législations, mais aussi aux mêmes préjugés, sans doute, suivant qu'ils ont la peau plus ou moins foncée ou qu'ils parlent avec un accent, oui. ¿Qué piensas de la política colombiana? Si quieres dar una opinión. Mira, yo de política no sé nada, más bien si vos querés hablemos de cocina o de fútbol, pero de política... Bueno, de cocina, ¿cómo es tu problema aquí para la comida? ¿Cómo haces? ¿Es cara? ¿Cómo es en restaurantes? No es que sea muy cara. En los restaurantes sí es cara, pero para hacerla uno también no encuentra uno todos los condimentos. Es que yo tengo mi experiencia. Hay muchas que no lo hacen. Conozco mujeres que tienen buenos trabajos en Colombia también, buen sueldo, buena profesión, y no tienen el valor. ¿Por qué? Porque el hombre que sale con ellas tiene el proyecto de casarse con ellas, entonces les da miedo de retirarse de su familia, porque él no se puede casar después. Él puede decir no. Yo me caso con una mujer que la saque allá del seno de su papá y de su mamá, virgen, entonces con esa me caso.
es la mujer que me conviene. Entonces ella, por temor a la pérdida de ese matrimonio, no lo hace. ¿Todo gira alrededor del matrimonio? Pues la mujer todavía piensa que la solución de su vida es encontrar un hombre para casarse y tener hijos. Sí, por ejemplo, yo te digo, en Colombia yo siempre viví con la impresión de que una mujer tenía que estudiar o hacer lo que quisiera, pero el objetivo último de su vida era casarse y tener sus niños y ocuparse de su casa. Yo siempre he estado contra esa idea de las cosas. Únicamente en Colombia no es fácil tener una vida independiente y, por ejemplo, no sé, tener su apartamento, tener sus amigos y vivir su vida sin crear una especie de torbellino alrededor, de murmuraciones, la familia que no acepta esto, lo otro. Hay una cantidad de problemas que aquí no se plantean en ningún momento. Por ejemplo, hay, no sé, son cosas que se aceptan socialmente, ¿ah? Por ejemplo, yo vivo con Hugo desde hace poco tiempo, pero aquí no hemos tenido el menor problema realmente. Es algo normal, es algo, como te digo, no nos miran como si fuéramos un par de monstruos por el hecho de vivir juntos. De momento yo pensaba estudiar francés para comenzar, porque pues se necesita saber francés para poder estudiar luego. Pero como me vine con un poco de deudas de Colombia, el pasaje y otras cosas, un dinero que presté y todo, para venirme, comencé a pagar ese dinero, ¿ves? Así que no me quedaba el dinero mensual para ir a la Alianza o algo, porque le ayudaba un poco a mi mamá también. Y así lo fui dejando 1, 2, 3, 4 meses, ¿ves? Ya cuando en realidad pude tener un dinero librecito para ir a la Alianza, me puse a pensar que ya hablaba un poco de francés, que con eso me defendía y eso. En cuanto al estudio, yo en Colombia hice hasta 4º de bachillerato y hice comercio. Porque en mi casa, como te dije antes, fuimos muchos, bueno, fuimos 7 conmigo. Y para poder que a todos nos dieran un poco de estudio, yo no quise seguir carrera en Colombia. Mi papá hubiera querido, sí, y nos decía a veces, mi hija, yo hago el esfuerzo, ¿ves? Pero uno también cae en cuenta de que falta ver si en realidad queda para los otros, y si no es una manera de escurrir a los padres, ¿ves? Y así después dijo, ya estoy bien, no tenía nada en realidad. Es muy simpático conseguir un consulado en que le proporcionan a uno medios no muy legales. Bueno, pero tocan. Las leyes se hicieron para interpretarlas, las disposiciones. Toca, eso no hay más. Sí. Entonces, pero hay otro caso de uno que se había entrado unas esmeraldas con otro, robadas, y era cojo. Y resulta que un día nos dijeron, ¡ay, un pobre señor en la Gardino que está pobrecito, que le falta una pierna, abandonado, que no haya para dónde! Bueno, entonces lo recibimos, le pagamos un mes de hotel, y él le iban se pidió la repatriación de ese señor, y la repatriación llegó. Bueno, y el día que se fue y lloró y me dio una caja de chocolates, no las olvidaré nunca, ¿no? Etcétera. Y después supimos la verdad. Imagínense que él nos había dicho que había vendido una casita que tenía para poder venir a hacerse un tratamiento aquí, ponerse la pierna artificial. Y dije, ¿pero por qué no la pusieron en Colombia? Y dijo, no, es que aquí son especiales y mi sueño era tenerla de aquí. Bueno, la pierna francesa. Entonces, bueno, se fue, se repatrió todo, se fue muy triste ya de irse de París, y al fin supimos era que él había metido las esmeraldas, todo lo que traía dentro de la pierna falsa, y venía con un amigo. Y el amigo, cuando llegaron a la Gardino, entonces, no, a la Gare d'Austerlitz, porque venían de España, entonces se acercó, le quitó la pierna y se voló con la pierna donde estaban todas las joyas, ¿ve? Y lo dejó solo, sin pierna, sin plata y sin nada, ¿ve? ¿Qué piensas de la fama de los colombianos en Europa? ¿La buena o la mala? La buena, la buena. Pues la buena no tiene mucha fama de buenos, sobre todo tiene fama de malos aquí. Sobre todo tráfico de droga, de ladrones y vainas así. Entonces, ¿qué piensas, por ejemplo, del consumo de hierba? Pues, el consumo de hierba lo hacen sobre todo los europeos, pero no los colombianos que la traen. Siempre son por los colombianos que uno puede conocer, saber dónde comprar. Y siempre a uno que es colombiano, a mí en el colegio siempre me preguntan si yo conozco dónde puedo conseguir hierba. Yo no sé nada de eso, no, hasta ahora no, con este tipo de cosas yo nunca he llegado a ver. Sí, yo veo en mi trabajo que la gente piensa que los sudamericanos tienen mucho mala fama y no sé por qué. ¿Fama de qué? Mala fama. ¿Pero tienen fama de qué? De ladrones.
¿Qué dicen la gente en tu trabajo? Que cuidado, porque bueno, voy a ir a Colombia, que cuidado que de quitarte todo lo que tienes de valor, porque te lo van a quitar y que te van a meter un cuchillo en la espalda y cosas así, pero yo no, yo voy con un colombiano y estoy tranquila, conociendo bastante colombianos y no tengo problemas hasta ahora. Yo vine en el año 75, la primera vez que yo vine aquí a Europa fue con el Ballet Nacional de Colombia, dirigido por Sonia Osorio. Bueno, tuve la oportunidad porque un primo me dijo, vete que es la única oportunidad que tú puedes conocer el mundo, parte del mundo. Y fue así como me embarqué con el... Porque lo mío era el fútbol allá en Colombia, tú sabes, lo mío Y bueno, ya estando aquí en el año 75 me di cuenta cómo era el ambiente aquí en París, me gustó la ciudad de París, volví a Colombia. En el año 77 tuvimos otra gira por casi la mitad del mundo, como quien dice. Y, ¿Por qué escogiste la música y no el fútbol para quedarte en Francia? Bueno, porque yo no sé, fue como dicen aquí por azar. Así de casualidad, porque lo mío era eso. Yo estaba más que todo enfocado en el fútbol. Yo dije, bueno, aquí tengo la posibilidad también. Una de las dos cosas, quería estudiar también música, claro, naturalmente. Y como se me facilitaba la cuestión del ritmo, entonces una vez me encontré un amigo colombiano que vive aquí, residenciado aquí en París, y me dice, bueno, mira, aquí la única oportunidad que puedes arrancar aquí, no tenía mucho billete como desahogarme. Y arranqué tocando bongo, ya ustedes conocen, tocando bongo ahí con un grupito de 3 personas, y ahí me mantuve durante un tiempo, entonces me fui abriendo paso. Estando en París entiende uno mucho mejor el fenómeno de la música latinoamericana, las grandísimas posibilidades que hay, un poco el mismo fenómeno que uno puede ver en la literatura latinoamericana, empieza uno a verlo aquí en la música. ¿Piensas regresar a Colombia? Sí, esto no es más que un pasaje, porque pues todo el trabajo por hacer está en Colombia. Todo el trabajo está por hacer en Colombia. ¿Qué piensas hacer en Colombia cuando regreses? Colombia, yo quisiera vincularme fundamentalmente a la actividad pedagógica, la formación de estudiantes y en la medida de las posibilidades hacer un trabajo de dirección coral, dirección de orquesta. Y continuar con mi trabajo de composición, obviamente. ¿Y cómo te va con la venta de periódicos? Bien, esto funciona bien. Es un trabajo que uno hace 1 hora y media, 2 horas cada día y es suficiente para vivir en París. ¿Cómo es el sueldo con los periódicos? No, en los periódicos no hay propiamente un sueldo y hay un porcentaje por periódicos vendidos.
hay un mínimo de periódicos que hay que vender y eso da más o menos margen de entre 80 y 100 francos diarios. Yo hice una especie de una escogencia. Dije, bueno, llego a París, voy a vivir acá, quiero vivir acá, entonces me voy a entrar totalmente en el medio, dándome cuenta que para entrar totalmente en el medio no podía seguir, digamos, con la colonia de colombianos, en la lengua, en la música, en la comida colombiana, sino que tenía que entrar de lleno en el medio francés. Pues la relación entre familias yo creo que no ha cambiado mucho, porque nosotros hemos sido siempre muy unidos. Y nosotros nos seguimos escribiendo y todo. Yo creo que la relación de familia realmente no ha cambiado nada. Sí, pero la visión que tienes de tu hermana, ¿es mitológica? Ella está en París, es un... Sí, es una visión, más vale un ideal, sí, siempre los países extranjeros en Colombia, una persona que está en el extranjero siempre se ha tomado como algo más, algo que se quiere, algo que se quiere adquirir. Es que el hecho de haber conocido una mujer colombiana te ha hecho despertar un sentimiento en tu ser de francés especial. Es una pregunta es que todo contacto con toda mujer te da algo que no tiene que ver con la sociedad, ¿no? Sino con algo más profundo. Y bueno, puede ser, sí, pero no directamente, sino por el hecho de que me da contacto con una sociedad distinta. Entonces yo fui a Colombia y conocí Colombia poco. Después de bastante tiempo, hace 2 años, solo me quedé 2 meses en Colombia. Y me fui de todas partes, y cacé el tigre en la Sierra Nevada de Santa Marta, me perdí en jeep en el llano, ¿no? Y con el mismo dueño de fondo nos perdimos de noche, sin saber dónde estábamos más, porque no había estrellas. Y conocí entonces todo tipo de cosas que en Colombia son un país muy diverso, y seguramente con mucho más, probablemente con más amor que si yo no había conocido a una colombiana. Un día le digo a una muchacha y me dijo, señora Perla, figúrese, es que yo estoy de hospital en hospital. Le dije, ¿cómo así? Dijo, sí, es que, ¿por qué de hospital? Dijo, no, es que yo estoy buscando uno que se esté muriendo para que se case conmigo. ¿Ve? Y de veras, iba a todos los hospitales a ver quién se, un francés que les decía, del que esté más grave. Entonces se le acercaba y le decía, le proponía, usted no se quiere casar, hacer una obra de, ¿no?, de misericordia, de casarse conmigo, y yo tengo la visa para permanecer en Francia, la posibilidad, y usted se muere y hace una buena obra. Y a mí me parecía la cosa más insólita, pero de veras. No sé si sabes que yo soy revolucionario, puede que también lo tengan en secreto, ¿no? Pero entonces, yo estoy asilado aquí es como revolucionario, no es pues por haberme orinado en la Plaza de Bolívar. Hombre, el momento revolucionario fue tardío, ridículamente tardío, porque fue el momento en que, después de haberme dedicado exclusivamente a estudiar, a ser médico, a hacer unos estudios, yo estaba pues preparado, era para ser un hombre de ciencia, prácticamente. Y ese fue mi destino, ¿no? Después de hecha la carrera y de ciertas aventuras médico-rurales, de cierto conocimiento de la medicina práctica y de la cirugía de urgencia, me tocó hacer mucha cirugía en la época de la primera violencia, la época de la que llaman allá tradicionalmente la violencia, es decir, cuando Mariano Espina Pérez comenzó a asesinar gente con los chulavitas y a matar liberales, para que eso es toda la violencia, ¿no? No creo que los franceses tengan mucha visión en la literatura colombiana, fuera de García Márquez. Si nos fijamos en los autores colombianos traducidos al francés, son muy pocos. Se tradujo La María, se tradujo La Vorágine, se tradujo El Gran Burundún, Burundá muerto, y después todo es García Márquez, García Márquez, García Márquez, casi todos los títulos de García Márquez, y más recientemente Arturo Lape, cuyo libro salió anónimo en el 68, Flor Romero de Nora y Óscar Collazos. Y ahora, en la actualidad, está saliendo el libro de Plinio Puleyo Mendoza, Años de fuga. Es decir, que el público francés, si exceptuamos a García Márquez como caso excepcional, totalmente excepcional, sabe muy poco o no sabe nada de literatura colombiana contemporánea. Yo soy escritor, no he escrito sino contra el gobierno, casi exclusivamente, si así se puede decir. Es decir, yo he escrito contra el sistema colombiano, contra lo que he acabado por llamar la colombianitud. Pero entonces,
la moda es decir eso, ¿no? Sobre todo en esos medios muy pobres, muy mendicantes, pues, de literatos que están buscándose las sociedades a elogios mutuos. Y evidentemente decir que Tulio Bayer es un escritor en el exilio, pues ellos creen que tal vez sea un elogio desmerecido, ¿no? O que tal vez mencionándome a mí ellos pierden prestigio. Es decir, en mi opinión hay una cosilla ahí chiquita de mezquindad, de misoneísmo, ¿no? Tal vez yo pueda opacarlos y ellos reconocen que yo soy escritor, ¿no? Es decir, hay algo de eso, ¿no? ¿Vos te consideras un fracasado como Raúl Grande? Yo soy un fracasado multidimensional, pero soy un fracasado brillantísimo. Es decir, difícil fracasar con tantas aristas brillantes. Es muy difícil semejante cosa. Porque en primer lugar, pues tenía todas las de ganar como aspirante a oligarca. Pero García Márquez es el caso quizás más típico en la medida que él vivió acá en condiciones nada fáciles, y eso se sabe muy bien, de eso ha hablado él. En los años 50, él pasó sombrías, tremendas dificultades económicas, a veces en París, a raíz de la clausura del Espectador por el gobierno de Rojas Pinilla. Él era corresponsal del Espectador aquí en Europa, primero fue en Roma, en Ginebra, Roma, y después París, y aquí le tocó recibir la mala noticia de la clausura del periódico, y entonces empezó para él un periodo de pobreza, de suma pobreza, y yo creo que él, en cierta forma, puede ser un caso sumamente representativo de la situación difícil que pasan a veces los escritores colombianos que han venido a Europa. Yo creo que una realidad tiene aspectos que son favorables y aspectos que son desfavorables. Lo que es importante es que tanto los unos como los otros expresen de una manera artísticamente válida. A mí me preocuparía mucho, por ejemplo, que cineastas franceses fueran a revelar nuestros problemas, ellos. Me parece más importante cuando un colombiano pueda hacerlo en forma artísticamente válida, y al lado de esas manifestaciones que pueden ser no muy favorables para la realidad del país, existen otras, por ejemplo, como la exposición de arquitectura que dan otra visión. Pero en el fondo yo no encuentro discrepancia alguna, porque me parece que corresponde al mismo esfuerzo creativo, al mismo patrimonio artístico del país, tanto lo uno como lo otro. Por otra parte, da la impresión que París fuera realmente una ventana para que los artistas ya muy conocidos vengan a exponer lo que ellos saben. ¿Usted cree que realmente hay una creación cultural que se hace en París? Bueno, hay una creación cultural que se hace en Colombia, otra creación cultural que se puede hacer en París, porque hay pintores que se han hecho aquí en París. A mí me parece que lo que es importante es que París sí es un punto de encuentro, es un centro de lanzamiento, y me parece desde ese punto de vista muy válido que los artistas colombianos vengan a París, que expongan en París y que desde París sean lanzados. Eso siempre ha ocurrido así, no podemos evitarlo porque finalmente París es un centro del arte y la cultura. Pero tú me hablabas de París como plataforma, digamos, de lanzamiento de un pintor, o sea, para que el pintor se vuelva famoso, digamos. No sé, eso se puede ver de dos maneras distintas, es decir, volverse famoso, ¿cómo y dónde? Yo creo que París en este momento no le daría fama internacional a nadie, o a muy largo plazo y con mucho tiempo. Por lo mismo que decían antes de que en París están sucediendo cada vez menos cosas, y más que todo en el caso de lanzar un pintor, desgraciadamente hoy en día los pintores se lanzan con medios económicos. Por ejemplo, ¿de qué relación tenés vos con los otros pintores colombianos aquí en París? Mi relación con los otros pintores colombianos en París es que últimamente somos muchos. Hace unos 8 años, yo estoy en París desde hace casi 12 años ya. Al principio éramos menos y nos veíamos mucho más. Pero últimamente hay montones y al mismo tiempo los veo cada vez menos. También es que al principio formábamos un grupo, llegamos todos más o menos al tiempo. Teníamos más o menos la misma edad, el caso de Morales, de Cuartas, de Botero llegó después.
pero teníamos muchos más lazos comunes de los que tenemos ahora. Cada uno tiene su vida personal y últimamente nos vemos menos. Lo que se ha dado por llamar en Colombia el Grupo de París, en realidad no existe, ¿no? Porque no tenemos ninguna ningúnas ideas estéticas comunes. Cada una es una pintura muy distinta a los demás. Somos amigos que nos vemos de vez en cuando, con unos más y con otros menos, pero grupo o ideales estéticos o artísticos comunes no tenemos. Pues es lo que te decía. Es una pregunta que no tiene sentido porque el arte colombiano no existe. No existe todavía. Luego los franceses no pueden recibirlo como una cosa especial. Existe el arte de los pintores colombianos. Pero yo creo que algunos los reciben bien y otros mal, eso depende de la calidad del pintor. Pero yo creo que la parte de colombiano, de puramente colombiano, que puede haber en la pintura que hacen los pintores colombianos en París o en los colombianos que vienen de vez en cuando a exponer, esa parte que es típicamente latinoamericana, los franceses no se dan cuenta. Y no pueden ni juzgarla ni apreciarla porque, yo creo simplemente porque no la ven. Y sin embargo, es a través de esas pequeñas partes de puramente latinoamericano. Son esas pequeñas partes en la pintura de todos los pintores que harán un día la pintura latinoamericana. Culturalmente somos hijos de ellos. Nos acercamos mucho más que los otros países de otro origen a ellos. Porque de todas maneras fuimos colonizados por ellos, fuimos dominados por ellos, y nuestra cultura sigue siendo la de ellos. Claro. Puesto que las culturas precolombinas son culturas completamente muertas. Tal vez yo no creo que tú hables quechua. Sí, sí. ¿Sí? López, presidente, ¿por qué hay que votar por López? Porque es la garantía del desarrollo nacional y además porque nos asegura la permanencia del Partido Liberal en el poder. Y para la democracia colombiana es muy interesante y es muy importante además que la continuidad liberal sea la prenda de la paz, del desarrollo y de una política que se inició desde hace más de 100 años en nuestro país. Porque no esté muy serio, quiere que le ayudemos a escoger el voto. Ahí nos espera. Siga, siga. Gómez Hurtado Enrique. ¿De Bogotá? Bogotá. Puede votar ambas. Bien, cumplió con el deber. Cédula 22 860 700 de Corozal, Bolívar. Corozal. A ver, puede votar. Bien. Mire, va saliendo por allá. Mire, hacen el favor. Este pasaporte, a ver si dice aquí. T34 1540. Allá frente. Cédula. Anda ya, Felipe, ¿qué te enseñó mamá?
Anda, a Felipe. Di, Felipe, que los habitantes de Francia no pueden sino votar por un partido que es liberal. Anda, di. López Grisales María, cédula 20-265-489. Pues hay que votar por Belisario porque creo que su programa de gobierno responde a un sinnúmero de necesidades que tiene el país, que hay que resolver. Y porque me parece un candidato honesto, que no tiene, digamos, un antecedente así que le impida desempeñar bien su mandato, por eso. Estoy empacando las ondas aquí porque me voy para Colombia, ¿me entiendes? Entonces tú sabes que la gente en Cali no es porque necesite, sino que es bueno darle un recuerdo, un souvenir de París, para que la gente, toda la gente que ha estado con uno muy bien, cogerlo y que esté con uno la gente, ¿me entiende? Porque la gente, por lo menos yo ahora, yo comienzo a empacar mis vainas y todo, y el martes próximo yo estoy saliendo con mi señora y mi hijo para Colombia, ¿me entiende? Entonces eso es una energía para uno, eso es yo estoy muy feliz porque hace 2 años y medio no veo a mi pueblo, a mi madre, que es la persona que más quiero. Entonces me gustaría, ¿tú qué opinas del viaje para Colombia, Bernardé? Que estoy contenta, ¿Sí? ¿Por qué? que voy a descansar, ¿Y por qué más? por nada más. No va, porque vas a conocer una nueva modo de vivir, la gente, la cultura, no hay metro, la gente va a descansar rascándote, tú sabes qué, en San Andrés o Cartagena, es riquísimo, nos la vamos a sudar bacano. Yo sé que tú te la vas a sudar conmigo, ¿no crees? ¿Te gusta la idea de irte para Colombia, Bernardé? Claro. ¿Por qué? No sé.